Ecos del Magisterio presenta el editorial. Bueno, en el editorial del día de hoy que hemos titulado Bloque de Constitucionalidad, el muro que defiende los derechos del pueblo, saludamos a toda la audiencia del programa institucional de la Comunidad Educativa Norte Santandereana Ecos del Magisterio y queremos llegar con esta reflexión en aras de toda la coyuntura que atravesamos hoy los colombianos y colombianas. En toda democracia llega un momento en el que los ciudadanos nos preguntamos ¿hasta dónde puede llegar un gobierno? ¿Puede modificar cualquier regla? ¿Puede cambiar derechos conquistados durante décadas? ¿Puede una mayoría política decidir por sí sola el destino de toda una nación? La respuesta que ofrece el constitucionalismo moderno es clara: no. Y esa respuesta no nace en Colombia, sino que es el resultado de siglos de lucha por la libertad, de revoluciones, de guerras y de enormes tragedias que enseñaron a la humanidad que ningún gobernante debe ejercer un poder ilimitado. Después de 2 guerras mundiales, el mundo comprendió que era necesario construir un sistema internacional capaz de proteger a las personas, incluso frente a su propio Estado. De esa convicción nació en 1945 la Organización de Naciones Unidas. 3 años después, en el año 1948, fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que transformó para siempre la manera de entender la dignidad humana. En nuestro continente, ese camino continuó con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también en 1948, y posteriormente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en 1969. Se reafirmó el compromiso de los estados con la protección de las libertades fundamentales y se dio origen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Colombia decidió hacer parte de ese compromiso internacional. Por eso, cuando la Asamblea Nacional Constituyente expidió la Constitución Política de 1991, recogió esa experiencia histórica para consolidar el Estado social de derecho en el que la dignidad humana, la democracia, la participación ciudadana y la protección de los derechos fundamentales se convirtiera en el eje de toda actuación pública. Nuestra Constitución no es únicamente un conjunto de artículos, es un pacto democrático construido sobre la experiencia de generaciones que comprendieron que el poder necesita límites y que los derechos deben permanecer protegidos aun cuando cambien los gobiernos. De esa decisión nació uno de los conceptos jurídicos más importantes de nuestro ordenamiento, el bloque de constitucionalidad. En las últimas semanas, Colombia ha vivido un intenso debate político. La llegada de un nuevo gobierno que despierta expectativas. En algunos se encuentran las personas abrumadas, en otros ha reconstruido esperanzas, pero también muchas inquietudes. Circulan anuncios sobre posibles reformas, cambios administrativos y nuevas orientaciones para distintos sectores del Estado. Entre los educadores ha surgido preguntas legítimas. ¿Qué puede cambiar? ¿Están en riesgo nuestros derechos? ¿Puede un gobierno modificar de un momento a otro las reglas del juego? La respuesta comienza por recordar una de las mayores fortalezas de nuestra democracia. Colombia no está gobernada únicamente por la voluntad de quienes ganan unas elecciones. Está gobernada por la Constitución, por las leyes
y por un conjunto de principios nacionales e internacionales que protegen los derechos de todas las personas. Ese conjunto recibe un nombre que escuchamos con frecuencia, aunque a veces, pocas veces lo explicamos: el bloque de constitucionalidad. Podemos entender el bloque de constitucionalidad como un gran muro jurídico de protección. No es un muro que divide, es un muro que impide que el poder desconozca la dignidad humana y los derechos fundamentales. La Constitución de 1991 dio un paso histórico al reconocer que determinados tratados internacionales sobre derechos humanos hacen parte de los criterios con los cuales debe interpretarse y aplicarse las normas colombianas. Esto significa que Colombia no solo debe respetar su Constitución, sino también los compromisos internacionales que ha asumido en materia de derechos humanos. En otras palabras, cuando una autoridad pública toma una decisión, no basta preguntarse si una norma la autoriza. También debe preguntarse si esa decisión respeta la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. Ese es precisamente el sentido del llamado control de convencionalidad. Aunque el nombre parezca complejo, la idea es sencilla. Todas las autoridades del Estado tienen el deber de procurar que sus actuaciones sean compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la interpretación que de ella ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia, ese tema ha generado importantes debates jurídicos. Durante varios años, la Corte Constitucional sostuvo una posición más restrictiva sobre el alcance del control de la convencionalidad. Sin embargo, la evolución de la jurisprudencia ha fortalecido el diálogo entre la jurisdicción constitucional colombiana y el sistema interamericano, reconociendo cada vez más el valor interpretativo de los tratados internacionales de derechos humanos, siempre dentro del marco de la Constitución. ¿Qué significa esto para la ciudadanía? Significa que el ejercicio del poder tiene límites. Ningún gobierno puede actuar simplemente por cuenta de las mayorías políticas. Toda decisión debe respetar la Constitución, los derechos fundamentales, el debido proceso, la igualdad, la dignidad humana y los compromisos internacionales asumidos por Colombia. Por eso, cuando escuchamos anuncios sobre posibles reformas o decisiones administrativas, conviene recordar que el Estado social de derecho dispone de mecanismos de control. Existen jueces, existe la Corte Constitucional, existe el Consejo de Estado y también instancias internacionales llamadas a proteger los derechos humanos cuando sea necesario. En los últimos días ha circulado información sobre la posibilidad de adoptar medidas relacionadas con los servidores públicos que ya disfrutan de una pensión jubilación, incluidos algunos docentes. Es natural que esta posibilidad genere preocupación. Sin embargo, también es importante transmitir un mensaje de serenidad. Las pensiones legalmente reconocidas constituyen derechos adquiridos. Ningún decreto puede eliminarlas. Si un gobierno pretendiera modificar el régimen de permanencia en el servicio de determinados funcionarios, tendría que hacerlo respetando la Constitución, la ley, el debido proceso, los principios como la igualdad, la confianza legítima y la seguridad jurídica. Dependiendo del alcance de una eventual medida, incluso podría requerirse una reforma legal que sea aprobada por el Congreso y en todo caso estaría sujeta al control de los jueces. Por ello, mientras no existan decisiones oficiales, lo prudente es mantenerse informado a través de las fuentes confiables y evitar la incertidumbre que se convierta en temor. También han surgido interrogantes sobre las futuras orientaciones del Ministerio de Educación.
Como ciudadanos y como educadores y educadoras tenemos el derecho de preguntar cuál será el rumbo de la política educativa nacional, cómo se fortalecerá la calidad de la educación, cómo se garantizará la libertad de cátedra y la autonomía escolar, cómo continuará fortaleciéndose la educación pública, pluralista, científica, incluyente y respetuosa de la diversidad de las convicciones presentes en nuestra sociedad. Estas preguntas son preguntas legítimas que hacen parte del debate democrático, pero también debemos tener la tranquilidad de que cualquier política pública deberá respetar los principios constitucionales que orientan nuestro sistema educativo. La Constitución protege la libertad de enseñanza, la libertad de aprendizaje, la libertad de cátedra, el pluralismo y la formación integral de las nuevas generaciones. Más que responder con miedo, el mejor camino es responder con conocimiento. El bloque de constitucionalidad no pertenece a un gobierno, no es parte de un partido político ni de una corriente ideológica. Pertenece a todos los colombianos y colombianas. Es una garantía que se ha construido para proteger tanto a las mayorías como a las minorías, para respaldar a quienes gobiernan cuando actúan conforme a la Constitución y para proteger a la ciudadanía cuando el poder pretende exceder sus límites. Como maestras y maestros sabemos que educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, también significa formar ciudadanos capaces de comprender sus derechos, ejercerlos responsablemente, defenderlos mediante los mecanismos democráticos que ofrece la Constitución. Hoy más que nunca vale la pena recordar que los gobiernos pasan, las coyunturas cambian y las mayorías se transforman, pero la Constitución permanece como el gran pacto democrático que protege la dignidad humana y garantiza que el poder siempre tenga límites. Ese es el verdadero sentido del bloque de constitucionalidad. Recordamos que los derechos de las personas no dependen de la voluntad de un gobernante, sino de la fuerza de la Constitución, del Estado social de derecho y del compromiso permanente de una sociedad que decide defender la democracia y los derechos humanos. Desde Ecos del Magisterio, ese es el editorial que hoy queremos compartir de manera institucional con toda la comunidad educativa del norte de Santander. Cuando un empresario opina sobre política, le dicen disque líder de opinión. Cuando un banquero opina sobre política, le dicen analista. Cuando un medio de comunicación toma posición, le dicen libertad de prensa. Pero cuando un maestro opina, le dicen disque adoctrinamiento. ¿Por qué los maestros no pueden opinar? ¿No les parece una contradicción? En Colombia se ha vuelto costumbre cuestionar a los maestros y a los sindicatos cada vez que participan en un debate público. Pero los profes también son ciudadanos. Los profes votan, trabajan, pagan impuestos y viven las consecuencias de las decisiones que se toman en el país. Por eso tienen todo el derecho de expresar sus opiniones sobre educación, democracia, economía o cualquier tema que afecte a la sociedad. Y dejemos algo claro, que opinar no es adoctrinar. La labor de un maestro no es decirle a un estudiante qué pensar. La labor de un maestro es enseñarle a pensar, es formar criterio, promover el análisis, contrastar ideas y fortalecer el pensamiento crítico. Y eso es exactamente lo contrario a adoctrinamiento. La democracia consiste en que todas las voces puedan ser escuchadas. La democracia no consiste en que solo hablen unos pocos. Los empresarios tienen voz, los medios pueden opinar, los políticos tienen voz y los maestros también. Porque defender la educación pública, la democracia y los derechos sociales no es un delito, es ejercer ciudadanía. Y la voz de los maestros también es democracia. ¿O usted, profe, qué opina?